Cada especie lucha por la suya. Y en la naturaleza no existe la compasión, querido. Esas son cosas que los débiles poetas escriben. La compasión y la misericordia aparece recién en la maternidad de los animales superiores, las aves y los mamíferos. Y en la maternidad, ojo, la compasión aparece como un tributo para defender la vida en circunstancias en que procrear y criar el pichón era difícil por las condiciones de frío. Existe la depredación, existe todo eso en la naturaleza. Ahora, no se comen a los otros. Lo que no existe en la naturaleza es la depredación inútil, el despilfarro inútil. Eso existe en el invento que ha hecho el hombre, por culpa de nuestra civilización. El único bicho que mata sin precisar es el hombre. Revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron.
partir de 1968, la oligarquía hunde a Uruguay en una profunda crisis económica, como único modo de salvar sus privilegios. Tras esta crisis, se desencadenaron las demás: la social, la política, la moral. El pueblo uruguayo resistió pagar las tremendas consecuencias necesarias para el salvataje de intereses minoritarios y antihistóricos. La oligarquía recurrió a la violencia sistemática y la represión golpeó sin piedad. Entre las muchas formas de lucha que el pueblo opuso al avance del fascismo estuvo la armada. Los tupamaros fuimos una de sus expresiones organizadas. En ese momento había un clímax en América Latina. Había algunos conflictos que nos llegaban mucho, como la liberación de Argelia, como la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? Había todo un proceso en el mundo. Y en aquella época había una enorme discusión por todas partes. Y la discusión, ¿cuáles eran las vías? La famosa vía chilena, que era el uso de las libertades corrientes del sistema liberal como un instrumento para llegar a la transformación de la sociedad. Eso fue lo que intentó con muy buena fe Chile, y que dio una batalla muy interesante y mostró muchísimo de lo que se podía hacer y también se mostró los límites. Nosotros en aquella época estábamos en otra tesis muy desconfiados de que ese camino fuera posible. Impactó sobre nuestra generación la Revolución Cubana, que iba por la vía armada, e impactó el proceso chileno. Es decir, en el momento que había una polémica que se daba en todos los países de Latinoamérica, se presentan las dos situaciones. Creíamos que era importante lo que llamábamos la vía revolucionaria, que en el fondo no era tan revolucionaria, que veíamos que había que llegar al gobierno y había que romper el viejo Estado y a partir de ello ponernos a construir una sociedad mejor. Eso también se ensayó en el mundo y se fue al carajo. El carajo. Nos parecía que ese era el camino, no teníamos duda y nos zambullíamos. Cuando uno tiene 20 años no saca esos cálculos. Uno se mete en esa vida y bueno, se mete en una idea, milita por una idea y va para adelante. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. El tiempo no pasa el palo. Adiós, varios son la mano. De los cuatro me cuento. Desconexión. Mi coro puñón. Nuevo cementerio. Me parece bien. Adiós, Santa Luz. Mi cuerpo ya no responde. Adiós, juventud, ¿a dónde voy a ir si no estás? Parezco que no
Nosotros no éramos, nunca fuimos la guerrilla clásica estereotipada de la cual se habla, por una cantidad de razones. Además éramos una guerrilla urbana, siempre tratamos de cuidar de que el daño que se podía producir fuera el mínimo posible. Desde ese punto de vista, constituimos un movimiento guerrillero que era muy político. Nosotros discutíamos mucho el valor de la hemoglobina, le llamábamos. Buscábamos la mayor economía posible. Y eso, cualquier operación que fuéramos a encarar, se discutía políticamente, si encajaba o no encajaba. Y nosotros tuvimos bajas y tuvimos algunas derrotas precisamente hijas de la preocupación de ahorrar la mayor cantidad posible de tragedia. No se trataba de salir a matar militares o policías. Las acciones tenían contenido político. En realidad nosotros nunca fuimos un ejército. En realidad siempre fuimos un partido, en todo caso un partido armado. Pero lo político estaba por encima de lo militar. Y en la medida que fuimos creciendo se plantearon contradicciones. Porque después las armas terminan pensando. Sí. Hubo algunas barbaridades, las hubo, sí. A mí me dieron una pena muy alta. Yo no tengo ningún hecho de sangre en mi haber personal, aunque me hago cargo de todo lo que hizo mi organización. Ahora, estábamos convencidos que la victoria estaba a la vuelta de la esquina, también, y que ese iba a ser un periodo corto. En el acierto o en el error pensábamos eso. Durante 1972 sufrimos una severa derrota militar. Tras ella, el ejército avanzó sobre las demás posiciones populares, prohibió los partidos políticos, destrozó la autonomía universitaria, liquidó las libertades, torturó y encarceló en masa. Asesinó llegando a las peores atrocidades. Mi generación cometió un error de ilusión óptica. El capitalismo es como es egoísta, feroz y descarnado. Y lo tiene que ser. Está obligado por su propia naturaleza. Porque si no, un capitalista se traga al otro y sucumbe. Los capitalistas buenos sucumben todos. Los que son buenas personas y generosos, en general, se pelan. No tienen más remedio. Entonces, no le pidamos al capitalismo lo que el capitalismo no va a dar. Pero tenemos que intentar construir al costado otra cosa.
porque no la podemos sustituir de golpe, y este fue uno de los errores, porque condenamos a la vida de la gente a no tener medios para repartir y la gente pasa miseria y atraso. Capaz que nos gustó el atajo que podía suponer la vía armada. Y bueno, nos jugamos por eso, perdimos. Bueno, la verdad que a esta altura de la vida todos hemos sido de una forma u otra derrotados. Me agarraron el 14 de abril de 1972. El día 16 se va a declarar el estado de guerra interno. Caí herido. Me pegaron varios tiros en el momento de la captura. Mi vida fue salvada milagrosamente por una serie de casualidades. Digo fue salvada porque presencié, estando herido, cómo remataron en el suelo al compañero Martirena y a su esposa. A Martirena, luego de haberlo acribillado a balazos, le preguntaban cómo se llamaba, solamente para saber si estaba vivo. Contestaba con un hilito de voz que yo no podía oír. Entonces, ellos le decían parados alrededor del charco de sangre: «Así que no te alcanzó», y le volvían a tirar. Recuerdo muy bien ese día, porque en la soledad de la helada madrugada, hasta el motor de los camiones que nos aguardaban parecían querer hablar en voz baja, para que nadie se enterara de lo que allí comenzaba a hacerse. En Uruguay, il y a actuellement plus de 1000 prisonniers politiques et seulement 9 otages, des détenus appelés les leaders Tupamaros. Depuis leur capture, ils ont occupé des cellules individuelles dans des cachots qui, à l'origine, étaient utilisés comme des aqueducs souterrains. Les otages ne peuvent parler à aucun autre prisonnier et sont interdits également d'adresser le moindre mot aux gardiens de prison. Les gardiens n'ont pas le droit non plus de leur parler. Dans le cas où les leaders Tupamaros ont besoin d'une attention médicale, même précaire, ils sont autorisés à parler avec le médecin. Les otages sont interdits de visite, mais dans certaines périodes, il leur est permis de voir leur famille. Mais l'entrevue ne dure que 10 minutes et par quinzaine, en présence d'un magnétophone et de gardes armés. Pendant leur entrevue, il est expressément défendu de parler ou de faire référence à l'actualité nationale et internationale.
No creo que la vida sea una cuestión de conciencia. Es una cuestión de tripa que domina a la conciencia. El cuerpo lucha por vivir, pelea por vivir. Y el que da respuesta es él. Las tripas se encargan de... Así como al músculo le puso, la naturaleza le puso los calambres como señal, a la vida en su conjunto le puso el miedo como un sentido de respetar la muerte. Pero el hombre hasta cierto punto puede dominarlo y camina con ello. Lo que pasa es que nosotros éramos gente convencida y se acabó. Y al estar convencidos, podríamos estar equivocados, pero estábamos convencidos. Y si estábamos convencidos, eso guiaba la conducta en nuestra vida y nos daba fuerza para sobrellevar las cosas que se nos presentaran. Estos calabozos son hostiles, pero hay que aceptarlos, reconocer manchas, formas en las manchas, humedades, insectos. No se pueden estirar los brazos entre pared y pared, porque el nicho solo mide 1,20 por 1,25. Acá se puede medir la sofisticación que el arquitecto puso en servicio del dolor para torturar simplemente alojando. En estas celdas están pensadas y creadas la oscuridad, la sed, las corrientes de aire helado en invierno, el calor sofocante en verano, la mugre, la opresión de los muros, la soledad, el profundo silencio. Me ahogo, lucho por el aire, en especial cuando los milicos nos cierran la única ventanita del corredor. Un día la abrieron, sentí la ráfaga que alivió mi ahogo. Por la noche, al ir al baño, comprobé que me engañaron y que la ventana permanece cerrada a cal y canto. La ráfaga de aire procedía de mi cerebro. Los días son tan inhóspitos que estoy deseando el momento para poder dormir, para evadirme del mundo en que estoy viviendo. Cada despertar es un nudo en el estómago. El sueño es vivir, el despertar, la pesadilla.
El tiempo, nos damos cuenta que nos iba en parte destruyendo y teníamos que intentar sacar fuerza de nosotros mismos, y a los que nos tocó vivir, sobre todo el periodo de aislamiento, que fue largo, casi una década, no sé si es una ventaja, pero el haber vivido unos años en la cárcel con lo mínimo para sobrevivir, uno se dio cuenta que hay cosas que son prescindibles. Lo que sí, lo poco que podía ver en el calabozo le di siempre mucho valor. Las hormigas, las ranas, las ranitas de zarza, las arañas. Unas ratas que tuve educadas en una época que venían como a las 2 de la mañana siempre a comer unas miguitas de pan que yo les dejaba. Todo lo que fuera vida llama la atención. Uno trata de llenar la soledad con cualquier cosa viva. No sé si la importancia de un hombre está por encima de la importancia de una hormiga para lo que es el universo y la naturaleza. Más para nosotros es importante. Y para cada uno de nosotros no hay cosa más importante que nuestra propia vida, ¿o no? Sí, yo tuve la suerte de no estar en el aislamiento que estuvo Pepe. En el penal que estaba era colectivo. Y eso me permitió tener el apoyo de las compañeras y siempre discutíamos de política y tratábamos de mirar para adelante y de intercambiar conocimiento. La universidad le llamábamos al transferirnos conocimientos de unas a otras y llenar ese tiempo en positivo. Y entonces el valor de una comunicación, de un preso con otro, de unos golpecitos en la pared, eso tenía un valor infinito. Es decir, la relación humana, el valor de la amistad, del amor, de la familia. Es decir, eso va quedando de lado. El hombre cada vez está más solo. Y ahí se ha aumentado la tasa de suicidios y de situaciones extrañas, de gente que arma matanzas. Es decir, eso es todo producto de esas soledades, ¿no? Entonces, yo creo que para salir de eso hay que ir a trabajar en buscar las esencias de la vida, que es lo básico que preciso. Estamos prendidos a la vida, como la hierba al muro, porque desarrollamos un acto de militancia que va más allá de lo político. Es una batalla por la vida. La agresión que están haciendo con nosotros no es contra militantes políticos. Están agrediendo al género humano en nosotros. ¿Por qué no me mato? ¿Por qué seguimos aferrados a la vida? Porque aquí también se lucha. Por más solo que uno esté, dentro de nosotros hay un testigo que juzga nuestros actos. Un pastor protestante me dijo que en las situaciones difíciles, él en su interior invocaba a Jesús. Otros compañeros me hablaron del Che. Viana pensaba en su hermano Lumumba. Yo pienso en mi padre o en mis hermanos que habían muerto en Auschwitz. Ellos son los fieles que miden nuestra conducta moral cuando nos vemos en situaciones límites. Tenemos que vivir con lo puesto por dentro. Los pensamientos, las ideas, nuestras fantasías, eso es imposible que lo requisen.
el valor fundamental, la vida. Si uno ve en la mecánica cómo se mueve la naturaleza, todo lo que está vivo pelea por mantenerse vivo y pelea por procrearse, que es una manera de pelear a la muerte con la vida. Ese es el mensaje más grande que tiene la biología, puesta en todos nosotros. Entonces, nosotros pretendemos que a pesar de la que pasamos, una afirmación positiva de que la vida es hermosa y que los únicos derrotados que hay en la vida son los que dejan de luchar, lo cual no quiere decir que la lucha te lleve necesariamente al triunfo en línea recta, porque no hay ningún triunfo, el triunfo está en la vida misma. Lo que pasa es el gusto de la vida, el gusto de que del camino mismo. Y no puedo comprender, no puedo entender a la gente que baja los brazos y se tiene autocompasión. Y pienso que hay gente o que está en proceso de autoderrotarse o que ya está irremisiblemente derrotada. Esa forma de escapismo, de evasión, esconden una señal, por un lado de debilidad y por otro lado de transacción. Dejo de pelear con la realidad del mundo y me autodestruyo, de hecho. Ahora, el milagro de estar vivo, ¿cuál es el otro? La libertad. Hay una libertad que se lleva adentro y que nunca te la pueden robar. Y se lleva o no se lleva, y se construye o no se construye, y se lucha. La libertad es el ser señor de tus errores y de tus afirmaciones y de tus creencias. Esto que parece fácil de afirmar es probablemente lo menos que nos queda en el mundo contemporáneo. Ser nosotros mismos. Yo recuerdo muy bien un 25 de agosto, cuando se estaba por acabar la dictadura, que fue la primera caceroleada que hubo en Uruguay. Era un día que había muchísima humedad y la humedad transmite la onda sonora. Entonces, desde un barrio vecino a la cárcel donde yo estaba, que estaba rodeada de chacras, esa cárcel, se oía un lejano ruido que venía. Y a nosotros nos dio la pauta de que ya los tiempos se acortaban. Ya no empezamos a pensar en, bueno, ¿qué hacemos cuando salimos? Y siempre creímos en que era posible un mañana y bueno, y la vida nos dio la razón al final de la cuenta, ¿no? Ahora, en ese camino hubo algunas compañeras que la circunstancia las derrotó, ¿no? Por el lado de la cabeza y eso, pero son los precios de la lucha, ¿no? Pero en lo personal estaba convencida de que más antes o más después iba a salir, o por la puerta grande o por la puerta chica. Yo ya había protagonizado una fuga, él también, así que hay forma de salir de la casa, y las dos son lindas, la grande y la chica.
Las ciudades modernas son absolutamente anónimas. Hay gente que vive en el mismo edificio y no se conoce. Y entonces el vecino que pone una reja, que pone la empresa de seguridad, que se pone un Rottweiler para defenderse ¿de quién? De los otros seres humanos. No está construyendo, se está aislando, se mete en una cárcel. El hombre tiene sentido de comunidad, no puede vivir en soledad, no es un felino. Es político porque está preocupado por la suerte del conjunto, de cómo marcha el conjunto, porque sin el conjunto no puede vivir el tipo. Nos metieron en la caja de una camioneta con toldo junto con nuestros equipajes que no eran gran cosa. En la misma caja iban 2 soldados, un alférez y un perro que por suerte se mantuvo pacífico. Íbamos como sardina en lata, unos contra otros. El alférez y los soldados se burlaban de nuestras apretadas capuchas, haciendo comentarios amenazantes, lo de siempre. Se iban a poner en marcha cuando oímos una insólita orden. Sáquense las capuchas. Se oía el piar de los pájaros y el viento silbando en los alambrados cuando de pronto se levantaron aquellos telones y Uruguay, el mundo, su campo y su cielo, todos enteros, luego de años aparecieron a nuestra vista. Y los rostros de aquellas voces que durante tantos años habíamos oído, ahora las voces tenían caras y no encajaban. Eran incongruentes. Las caras que nos habíamos imaginado no coincidían con las voces que habíamos conocido. Conocimos nuestras propias caras envejecidas. Teníamos prohibido hablar, pero además los ojos se nos iban en pos del mundo. La tensión psicológica producida por aquella situación dentro de una estrecha caja de camioneta fue tremenda. Ellos y nosotros por primera vez a cara descubierta. Ellos se enmudecieron, miraban el piso, no lo habían previsto. Les resultaba más insólito que a nosotros. Y muchísimo más incómodo. No sabían qué hacer ni qué decir, dónde poner las manos, los pies, la cara y sobre todo los ojos. Qué diferente es ir con los ojos abiertos.
Creo que el gol más grande que nos metió toda esta civilización fue justamente el consumismo. Y muchas veces estamos en él sin darnos cuenta, no somos conscientes de lo que nos condiciona, ¿no? Entonces, con toda naturalidad, la gente siente que para ser feliz precisa esto, y deja de lado lo que son las relaciones humanas. No, el consumismo es bueno porque produce trabajo. Produce trabajo inútil. Trabajo inútil, desperdicio de energía humana. El consumismo es útil para la acumulación capitalista. Ah, sí. Para que el capitalismo siga acumulando necesitamos a muerte que la gente consuma y tire. Y construimos una civilización de uso y tire porque construimos una civilización para la acumulación capitalista. Ese enemigo lo tenemos desde la televisión que nos predica y donde nos distraemos un segundo, caemos en el consumo porque está pensado para incidirnos sobre nosotros mismos. A ver si me puedo explicar. Ustedes andan con un aparataje electrónico de la gran flauta. Y este aparataje los va a condicionar siempre. Y el que venga, y el que venga, y el que venga. Pero un aparataje que es el que se lleva adentro. Sobre el que pueden gobernar ustedes es el que llevan adentro. Y ese es el camino de la libre elección que tenemos. Cada día está más condicionado. El dominio antiguo estaba basado en la conquista. Primero venían los militares y atrás venían los mercaderes. Ahora ni precisan militares, salvo cuando la cosa se desacata mucho, ni precisan muchos mercaderes, si nos tienen a nosotros mismos. Se instalaron en nuestras cabezas. Contraemos los mismos hábitos, las mismas costumbres, hablamos el mismo lenguaje, tenemos los mismos códigos, etc. Eso no lo podemos evitar. Lo que podemos lograr es tener conciencia de eso y tener otras cosas que son. Pues bueno, pero esto es parte de la lucha por la libertad. Y a partir de que ella es posible, necesaria, y vale la pena luchar, pero con el seno de otros, con el compañerismo de otros, aislado como francotirador, todos los francotiradores son derrotados. Por lo tanto hay que construir equipo, no sé cómo. Yo no tengo respuesta para eso. El vecino que trata de trabajar con la comunidad y que haya realmente una propuesta, que no será unánime ni mucho ni nada por el estilo, pero puntos de concordancia que permitan que la vida sea más amigable, bueno, por ahí hay una salida.
La libertad a veces tiene ese inconveniente. No te permite pensar. El mundo moderno no lo permite, con sus demandas, sus exigencias. Te lleva de aquí para allá. Colores, charlas, propaganda, música, discursos, multitudes. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Hemos sido durante años hombres sin futuro, con un presente horroroso. Solo tuvimos el pasado. Ahora es al revés. El pasado que teníamos era fulero, el presente fugaz y vertiginoso, cambiante. Somos puro futuro ahora. El capitalismo demostró que goza de buena salud. Se las ingenió. Sin embargo, no nos ha podido convencer, porque vemos flagrantes las miserias del capitalismo permanentemente, las palpamos por todas partes. Y la política no discute esto. ¿Por qué? Porque la política no manda, querido. La política disputa en el gobierno. El poder no lo tiene la política. La Academia de Economía cada vez tiene más participación en los hechos, en la conducción política. Y el sentido de la vida, las cosas más profundas, la manera de ver la existencia, cada vez tiene menos importancia. Vivimos para lo presentáneo y hoy. No tenemos la angustia del porvenir o la angustia del ayer. Y creo que entonces tenemos ideas equivocadas de pobreza y de riqueza. Ahí tenemos globalizada una dictadura financiera feroz. Entonces, los políticos nos entretenemos en pelear por el gobierno. Y buena parte de las cosas caminan fuera de los gobiernos. Pero lo peor de todo es que no tenemos la claridad ni la honradez de transmitírselo a la gente. There was testing on the ground, too. Se frenó, pronto frenamos sin ningún tiroteo. La gente más joven tiene el papel
en el papel de no que este mundo no se vaya al diablo, ¿no? Si nosotros seguimos levantando lo que decía Pepe, los niveles de consumo a determinados estándares, entonces el mundo no va a resistir y no hay futuro. Pero si encaramos por otro camino donde prevalezca esos límites, no haya una meta de me tengo que enriquecer en 10 años, en 15 años, en 20 años, a como fuere. Yo creo que incluso la relación con la naturaleza tiene esa medida, ¿no? Entonces, creo que por ahí es la función de la gente más joven, tratar de darle giro a la vida, de modo de no caer en esos extremos que todos sabemos que son perjudiciales. No hay necesidad de cambiar auto todos los años. No hay necesidad de cambiar el teléfono cada 3 meses. No hay necesidad de que la heladera te dure un par de años y tenés que cambiarla. No pasa nada. Se pueden hacer heladeras que duren 20 años tranquilamente. Se pueden hacer autos que duren 15, 20 años tranquilamente. Estos cacharros no hay que cambiarlos todos los días. Entonces, para mí la visión tiene que pasar por ahí. Y de última, los desvelos de cualquier veterano como nosotros, es para la generación que viene. Si yo pensara que conmigo se acaba y bueno, y tengo que ser feliz mi pedazo de vida y después que me muera que el resto se arregle como pueda, entonces ni pienso. Pero nos podemos equivocar, ¿eh? Nos podemos equivocar porque uno tiende inevitablemente a transformar en ideología una manera de ver que puede ser una prosecución de lo que vivió y del pasado. Y el futuro no necesariamente es la prolongación en línea recta del pasado. Y acá entramos en lo que te dije al principio, el valor de la vida. No hay derecho a sacrificar la vida de una generación en nombre de una utopía que yo que sé lo que va a pasar. No, papá, la vida es corta. Entonces, no me joda con el cataclismo. El cataclismo no es igual a la revolución. La revolución, como dice una murga acá, si no cambiás vos, si no cambias esta, no cambia nada. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. El tiempo me enseñó que los valientes escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la